esta mañana con la palabra del Señor. Quiero dejarles un título que creo nos va a acompañar algunos domingos, ¿sí? Se llama Un cordón de tres dobleces al mensaje, ¿sí?, de esta mañana. Y vamos a tener la introducción de este mensaje hoy, pero yo creo que vamos a poder compartir algunos domingos más al respecto de esto. Y elegí este texto, que es un texto de la Biblia, allí en Eclesiastés, en el capítulo 14, porque habla de este cordón, un cordón, una cuerda que tiene como tres hilos, ¿sí? Y esos tres hilos están entrelazados. Y eso hace que esa cuerda sea realmente fuerte y resistente. Y yo creo que lo que tenemos que ver hoy, lo que vamos a ver, nos va a marcar también tres cordones, tres credenciales que nos van a ayudar a entender algo en profundidad, ¿sí? Pero quiero pedirte que, como cada domingo, podamos orar al Señor. Es realmente el Espíritu de Dios el que nos está edificando, el que nos está construyendo como iglesia, el que hace que tu vida y la mía puedan ver más allá de lo que vimos hasta ayer. Y esta mañana, al exponernos a la palabra del Señor, esto puede suceder en tu vida, porque vas a ver un poco más allá. Cuando empecé a estudiar este tema, realmente a mi propia vida el Señor trajo muchísima luz y fue desafiante para mí. Pero entendí que era una obra que el Espíritu Santo estaba haciendo y era algo que Él me estaba mostrando, y yo creo que Él quiere mostrar a tu vida también esto, para que podamos crecer todos en este desafío. Así que te invito a que ores y que le pidas al Espíritu Santo que haga esta obra en vos. Amén. Vamos a inclinar la cabeza. Señor, aquí estamos una vez más como iglesia. Deseamos tanto, Señor, que nuestra vida vaya creciendo en todo lo que tú esperas de nosotros. Señor, es un desafío día a día, Señor, mirando este mundo y las cosas que nos pasan, que vivimos. Señor, ir hacia tu palabra y recibir de ella luz, recibir de ella claridad, recibir de ella la verdad y luego llevarla a la práctica en nuestra vida. Sabemos que es tu Espíritu Santo el que nos trae la luz, lo que tú mismo llamaste la revelación. Y te rogamos que tu Espíritu Santo en esta mañana traiga revelación a nuestras mentes, revelación a nuestro espíritu, para que toda mentira que quizás hemos creído durante algún tiempo se caiga y la verdad tuya se establezca y nuestros pies se afirmen y podamos caminar, Señor, en este camino precioso al cual nos has llamado y al cual, Señor, nos has traído a través de la liberación por ese sacrificio precioso que hiciste en la cruz, Jesús. Este es un camino tan glorioso, nos conduce directamente hacia ti, Señor, y queremos caminarlo sin peso, sin ataduras, sin nada, Señor, que nos sujete o nos sostenga hacia atrás, sino que queremos marchar. Santo Espíritu, aquí estamos, exponiendo nuestra vida a tu palabra. Enséñanos cómo este cordón de tres dobleces se trenza para hacer una soga firme de la cual podemos tomarnos, sujetarnos. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amado. Amén. Y amén. Muy bien. Este cordón del cual te estoy mencionando, el cordón de tres dobleces, es una soga que va a permitir vincular tu vida con la autoridad, para que vos puedas apoyarte y tener autoridad en tu vida.
Autoridad en todo sentido. Autoridad sobre cada cosa que vos estás necesitando. Ahora, si vamos a hablar de esto y vamos a estar abiertos a que el Espíritu Santo nos ministre, necesitamos entender si realmente necesitamos en nuestra vida autoridad o no. Quisiera que vos y yo podamos pensar un momento en la importancia de la autoridad para tu vida. Para que si vos descubrís que la autoridad realmente es algo que vos necesitas, puedas ir hacia estos tres elementos y tomarte de cada uno de ellos para que la autoridad se establezca en tu vida. Pero si no entendemos o quizás no hemos descubierto que necesitamos autoridad en nuestra vida, pues entonces no vas a estar deseándolo. Así que primero quiero enfocar tu mente en la necesidad que vos y yo tenemos acerca de la autoridad. Cuando yo te hablo de autoridad, ¿qué es lo que te viene a la mente? ¿Qué pensamiento te surge? Si yo te dijera que vos tenés la posibilidad de adquirir autoridad, ¿hacia dónde aplicarías esta autoridad en tu vida? ¿Qué harías? Si tuvieses autoridad para vivir de una manera plena y diferente y tuvieses la capacidad a través de esa autoridad de manejarte en tu vida de una forma distinta. ¿Qué pensás que esto haría en tu vida? Si haría o no una diferencia la autoridad en tu persona, en las cosas que vos hacés, enfrentar la vida con autoridad. Sabemos que la Biblia nos enseña que Jesús tenía autoridad. Y esa autoridad que Jesús tenía la demostró de muchísimas maneras. A veces Él se sentaba a hablar con la gente y aún con los que entendían muchísimo de la palabra de Dios. Y la manera en que Él enseñaba, dice la Escritura allí en Lucas y en Marcos, que Él era alguien que tenía autoridad, que enseñaba con autoridad. Así que había algo impartido en la vida de Él que hacía diferente las enseñanzas de su vida cuando las daba a otras personas. ¿Qué te parece si vos te sentás a hablar en la mesa, en tu casa, y cuando vos comenzás a hablar, la autoridad fluye en tu vida? De manera que quienes están en tu casa, en tu familia, sea tu esposo, sea tu esposa, sean tus hijos, sean tus padres, escuchen tu voz, escuchen lo que vos decís y se detengan frente a algo contundente en tu vida que es autoridad en el momento que estás hablando. ¿Qué pasaría si en el trabajo o en la escuela, en el estudio, en la secundaria, en la universidad, a donde vos te movés, en el barrio, vos llegaras y tu persona infundiría autoridad en el entorno en el que vos te movés? ¿Qué crees que puede suceder? Quiero decirte que la autoridad es algo realmente importante. A veces nosotros, por ser quizás ciudadanos corrientes, no se nos ocurre llegar a un gran nivel de autoridad, ¿no es cierto? Como, no sé, un gobierno o algo así. Pero, ¿has notado lo que pasa con una persona con autoridad? ¿Sí? Y vamos a hablar de una persona con autoridad dentro de un ambiente humano y correcto, ¿sí? Porque hay quienes tienen otra cosa que no es autoridad, vamos a mencionarlo. Pero esa persona puede cambiar cosas con sus decisiones. Puede elaborar, pensar estrategias y disponer para que esas cosas se cumplan. Alguien que tiene autoridad puede dictaminar cambios. Alguien que tiene autoridad puede establecer el orden, por ejemplo. El orden en amor. Establecer el orden sin amor sería ir a través de la violencia. Hemos visto esto, pero esto no es autoridad. Se usa la palabra autoridad para hablar de eso, pero eso es
autoritarismo, ¿sí? Es distinto a la autoridad. Una cosa es la autoridad y otra el autoritarismo. La autoridad es genuina, la autoridad tiene verdad en sí misma. Cristo tenía autoridad. Cuando alguien está en un rol o en un papel importante frente a la sociedad y no tiene autoridad, lo que utiliza es una pseudo-autoridad, una autoridad diferente, una autoridad que no es genuina, no es real, no es verdad. Es un autoritarismo. Entonces, si tiene que imponer el orden, no lo va a poder imponer por su propia vida, porque tiene la autoridad para hacerlo, sino que va a tener que utilizar de la violencia. Y quiero decirte que muchas veces en tu propia casa, a la hora de que vos querés imponer algo en autoridad, rayamos entre la autoridad y el autoritarismo. Y en lugar de imponer el orden con amor, pues ya no lo hacemos desde ese lado, sino lo hacemos desde la imposición y la violencia. Pero el verdadero orden se impone con amor, porque la autoridad delegada no tiene necesidad de establecer violencia. El amor es lo que motiva a la autoridad a establecer el orden. Dios, por ejemplo, estableció el orden en el mundo y lo hizo de una forma a través de lo que es su esencia, el amor. Dios es amor. Y el orden que Dios estableció fue un orden de amor. Ahora, si vos mirás el orden que establece Satanás, es un orden muy distinto. Él también tiene su orden, él también tiene su gobierno, pero él lo establece a través del caos, a través de la violencia. Otra de las cosas que traen la autoridad a tu vida, cuando vos la tenés, es justicia. Viste que muchas veces nosotros pensamos en las cosas que ocurren, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, qué injusto que pasó esto, qué injusto que me sucedió tal cosa o tal otra. Y esa injusticia nos manifiesta, ¿sí?, una situación bastante incómoda, cuando algo te ha sucedido que es realmente injusto. Pero cuando hay autoridad sana, verdadera y genuina, como la que Cristo tiene para darte, la justicia que vos apliques va a ser una justicia verdadera y también va a estar exenta de la violencia. Tu dictamen frente a ciertas cosas de por qué hacer tal cosa o tal otra en tu casa, en tu propia vida, o quizás en el ambiente donde te moves, va a ser establecer justicia, pero una justicia genuina, una justicia que tiene un fundamento profundo. Y otra cosa que también la autoridad da, y te estoy mencionando esto para que comiences a pensar en qué importante sería si vos y yo adquirimos profunda autoridad y poder establecer orden en nuestra vida y en nuestro entorno, poder ser justos y establecer justicia en nuestra vida y en nuestro entorno, poder establecer seguridad. La seguridad también es otra de las grandes cualidades que trae de la mano la autoridad. Cuando ella es sana, es genuina y es verdadera. Si es autoritarismo no trae seguridad. Si es una pseudo-autoridad fundada en el hombre, en la violencia, en el poder, pero no en Dios, no va a traer esta seguridad. ¿No es cierto? No. Lo que va a traer simplemente va a ser inseguridad. Se va a imponer la violencia y cada vez aumenta mayor el índice de inseguridad. ¿Qué es lo que vemos hoy? Si vemos un gobierno hoy en Argentina o en cualquier país y vos quisieras ver estos tres niveles, ¿no es cierto?, en los cuales la autoridad se mueve, en el orden, ¿no es cierto?, en la seguridad o en la justicia, vos vas a encontrar que el mundo hace agua por los cuatro costados. Sin embargo, Cristo vino a esta tierra y Él con su autoridad impartió seguridad, impartió autoridad, impartió justicia, impartió orden. El orden de su palabra, el orden del universo. Impartió la justicia eterna, impartió una seguridad absoluta y eterna. Él lo hizo y Él quiere que vos y yo vivamos en torno al poder que te da esta autoridad. Si vos no tenés
o yo no me muevo en la autoridad de Dios, las cosas van a ser un caos. ¿Sí? Imagínate que en este momento cada uno tiene una vida, tiene una manera de hacer las cosas, tiene una familia y hay circunstancias que están rodeando tu vida de todo tipo. Imagínate que Cristo llega, entra por esa puerta y camina hasta aquí. Todo empieza a tener una claridad muy grande. Porque cuando Dios mismo entra, lo que es desorden se nota y queda allí frenado. Y lo que es orden se eleva. Lo que es inseguridad termina porque está Dios aquí y la seguridad comienza a reinar. Lo que es actos de injusticia se terminan porque la justicia de Dios comienza a reinar. Si no tenés autoridad, tu vida va a ser un caos. Si no tenés la autoridad que Dios te quiere dar, tu vida va a ser un caos. Vas a tener problemas en tu carácter y no vas a poder gobernarlo porque no tenés autoridad ni sobre tu propia vida. Vas a tener problemas de relación con otras personas porque no hay autoridad en tu vida o está desvirtuada y querés aplicar autoritarismo en lugar de autoridad. Tu vida va a ser una secuencia de sensaciones de inseguridad muy grande porque la inseguridad rodea al caos. Pero en medio de la autoridad se establece ese orden profundo. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece adquirir autoridad divina para tu vida? Quizás pudieras preguntarte qué tanta autoridad hay en tu vida hoy, de esta que yo te estoy hablando, de la autoridad genuina, de la autoridad que viene de Dios. ¿Qué tanta autoridad hay en tu vida? Cuando te moves, ¿sentís la inseguridad en donde te moves? ¿Sentís el desorden? ¿Sentís las injusticias y vos mismo quizás provocás injusticias también? Bueno, si estás como yo cuando empecé a estudiar todo esto, ¿sí? Y tuve mucho tiempo estudiándolo porque las últimas 2 semanas no prediqué. Entonces me tomé todo mi tiempo, ¿sí? Y estuve profundizando y quiero decirte que a mí me fue muy claro que yo necesitaba asirme de esta autoridad para mi vida. Yo dije, Señor, yo quiero esta autoridad. Así que comencé a estudiar en profundidad cuáles son los 3 hilos que conforman esta soga bien tensada, bien firme, que hace que la autoridad esté sobre tu vida. Y a medida que vos vayas pasando y yo vayamos pasando sobre estas 3 credenciales de la autoridad, vamos a decirlo de esta forma, vos tendrás que identificar cómo estás en función de esa credencial. Y si la tenés, ¿qué necesitas crecer en ella? ¿Sí? Para poder hacer que ese hilo sea más firme. ¿Ok? ¿Te desafía esta palabra? ¿Querés tener autoridad? Un amén, 1. Gracias. Hay uno que quiere. No. Bueno, vamos al primer punto. Y quiero invitarte a ir a la Escritura, en Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 7. ¿Sí? Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Es interesante esta escritura, ¿no? Dice esta escritura que vos te podés parar frente a Satanás y él va a escapar. Hay que tener autoridad.
¿Cómo estamos para esta noche? Un desafío. Encontrarse con el que te dije en el patio, cuando salgas a buscar la escoba y que se pare allí y que te diga, ¿qué querías esta mañana? ¿Qué me estabas desafiando? Y que vos te pares y lo mires y te opongas a él y él huya. Bien, ¿no? Bien. Ahora este texto nos dice que el primero de los cordones, de los 3 cordones que conforman esta fuerte soga que te ata a la autoridad genuina en tu vida es someterse a Dios. Dice una Biblia en una traducción muy antigua, se llama la Biblia del Oso. Fue una de las primeras traducciones al español que hubo hace casi 400 años. Y dice así en ese mismo texto: sed pues sujetos a Dios. Sed pues sujetos a Dios. La sujeción a Dios es la primera herramienta, la primer credencial que se tiene que notar en tu vida para que la autoridad realmente esté bien plantada. Si no hay sujeción a Dios, si no estás bajo la cobertura del Señor, si tu vida, en todas las áreas de tu vida, no estás bajo la sujeción del Señor, no es Él realmente el Rey de Reyes, y no tiene que ver con una canción que cantamos, ¿sí? No es decir, Señor, tú eres el Rey de mi vida. Eso lo cantamos muy bonito. Y muchos entonan muy bien, dentro de los cuales yo no me encuentro. Y la cantan. Pero digo que no me encuentro porque no canto bien. Pero una canción no significa nada si realmente tu vida no está en sujeción a Dios. Estar sujeto a Dios es estar sujeto a lo que Él dice. Es estar bajo la cobertura de Él. Cristo es el ejemplo máximo de sujeción al Padre. Vemos en Jesús, en su propio Hijo, alguien que se sujetó al Padre en todo. De hecho, ni siquiera hacía milagros aquí en la tierra que no estuviese realizando el Padre. Él dijo, todo lo que yo veo hacer a mi Padre, eso hago. Y no hago nada que mi Padre no hace. Por tanto, la sujeción implica tener a Dios por Padre, tener a Dios por Rey, tener a Dios por Dios sobre tu vida. Y estar bajo esa cobertura. Esta sujeción es tremendamente importante. Para poder oponerse a Satanás, tenés que ser libre de la autoridad que el diablo tiene sobre tu vida. Mire lo que dice acá. Dice, sométanse a Dios, perdón una vez más, en Santiago 4:7, y resistan al diablo. En esa palabra, resistan al diablo, hay distintas traducciones. Algunos hablan de resistir. En otras versiones dice, opónganse al diablo. En otras dice, no obedezcan su influencia, ¿sí? Porque resistir al diablo implica realmente oponerse a los designios que él plantea. Y si yo me opongo a los designios que el diablo plantea sobre mi vida, si yo lo resisto en mi vida, en todo lo que significa lo que Él desea que yo haga y yo no lo hago, entonces yo realmente estoy en oposición. Y a la misma vez yo estoy parado en otro lado. Yo estoy parado en el lado donde yo sí estoy a favor de lo que Dios me pide. Yo sí estoy esperando y aguardando la voluntad de Dios sobre mi vida. Yo sí estoy haciendo lo que Dios espera de mí. Así que para entender si hay sujeción en mi vida, yo necesito entender
cuántas áreas de mi vida realmente se oponen a lo que el enemigo quiere o a la influencia de él en mi vida, o en cuántas de ellas yo estoy cediendo. Porque si estás cediendo en áreas de tu vida a lo que el enemigo quiere, no te estás oponiendo a él. Lejos de eso, vos estás bajo la sujeción de él y en franca oposición a Satanás. ¿Es claro esto? Esto es muy importante, porque la sujeción es el primero de los cordones que forman esa soga. No es el único, pero es el primero de los cordones. Y no hay manera de que vos o yo nos podamos parar frente a la influencia del diablo si no es estar solo bajo la influencia de Dios en mi vida. Si yo estoy bajo la influencia de Dios, puedo resistir a todo lo que el enemigo quiere. Resistir al diablo en este texto no tiene nada que ver con pararse frente a la cara de él y decirle te vas de acá. Eso también, pero no es la esencia. Porque él se va, pero vos seguís haciendo todo lo que él dice que vos hagas. ¿Y dónde está la oposición allí? No existe. Someterse a Dios es oponerse al diablo. Es tan claro este texto al establecer este paralelo, ¿no es cierto? Y al diferenciar claramente una cosa de la otra. Quiero decirte que en aquellas áreas de tu vida donde vos sentís que todavía sos concesionario del enemigo, que todavía haces concesiones con él, que todavía hay cosas en tu vida que están del lado de él y no del lado divino, eso no es oposición al diablo, eso no es resistirlo, y eso como corolario no es sujeción. Pero yo quiero tener sujeción porque yo quiero autoridad. ¿Querés autoridad? ¿Querés establecer el orden en tu vida? ¿Querés caminar y que ese orden se note? ¿Querés sentirte seguro, segura en las decisiones que tomás? Porque la seguridad es parte de tu vida. ¿Querés que la justicia te acompañe por donde vos caminar? Y fíjate que caminar de esta manera, con esa autoridad impartida de Dios, no vas a encontrar conflictos, sí, en todos lados, pero vos vas a pararte firme y vas a caminar en cualquier lugar del mundo y en cualquier circunstancia con la autoridad que Dios te da. Pero para esto necesitas estar sujeto. ¿Estamos bien? Esta sujeción proviene del Señor, no proviene de otro lado. Cuando vos y yo le damos derecho legal al enemigo, lejos de estar en oposición, él está al lado nuestro y no se va, no huye. ¿Por qué le damos derecho legal? A través del pecado. Si yo hago lo que él dice, yo estoy siendo esclavo de él. Por tanto, por más que yo le diga andate fuera, no se va a ir. Por más que lo eche en todos los idiomas que conozco, no se va a ir de tu lado, porque tiene derecho legal. Iglesia, sujeción, cortar el derecho legal que Satanás tiene a través del pecado en tu vida. ¿Está bien? Vamos a avanzar. Vamos a ir al libro de los Hechos. En el capítulo 6, en el versículo 10, se encontraba este varón de Dios, Esteban, predicando la palabra del Señor, ¿sí? Y dice, Hechos, gracias, 6:10, dice, como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, se levantaron contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo, que es una de las cualidades que te permite vivir bajo autoridad. La llenura del Espíritu Santo está allí, y hace un rato orábamos para que el Espíritu Santo nos permitiera entender esto. Este varón estaba lleno del Espíritu Santo y estaba hablando. Se había levantado una multitud en contra de él, que minutos más tarde lo iban a apedrear y lo iban a asesinar. Pero dice la Escritura que mientras él se paró y habló la sabiduría que vino sobre él, ellos no la podían resistir. ¿Qué quiero decirte? Que si estás bajo autoridad divina no te va a pasar nada. No,
¿No te estoy diciendo esto? Que si estás bajo la sujeción a Dios, nada malo va a acontecer en tu vida. No, no te estoy diciendo esto. Te estoy diciendo que el enemigo no va a poder realmente vencerte. En todo caso tendrá que matarte, tendrá que matarme. Y listo el pollo. Y pelada la gallina, dice el dicho. Partís con el Señor y se terminó el problema. Como le pasó a Esteban. Pero ¿sabes qué? Él hablaba bajo la sumisión a Dios y no había nadie que pudiera resistir a lo que él decía. Cuando nosotros llegamos con autoridad divina y hablamos lo que Dios dice en su palabra, que es aquello con lo cual Él se compromete, lo que Él ha dicho, lo que ha salido de sus labios, vos y yo vamos a establecer un orden. Vamos a declarar cuál es la verdad. Y por más que rechinen los dientes buscando argumentos, no los van a encontrar, porque no hay argumentos contra la verdad. Puede ser que se enojen y que te hagan cualquier otra cosa. Eso no te estoy diciendo. Está todo bien. Pero sí te digo que no van a poder resistirte. ¿Me entendés? Porque hay autoridad. Hay autoridad delegada de Dios. Y quiero decirte otra cosa. Dios permitió que Esteban fuese apedreado. No fue producto del poder del diablo. ¿Será, pastor? Yo creo que sí. Esteban estaba de rodillas y estaba recibiendo los piedrazos que laceraban su cuerpo y alzando los ojos vio a Dios sentado en el trono mirándolo y no detuvo ni una sola piedra. Y dijo: Esteban, vení. Vení conmigo. Estás en sujeción. ¡Wow! Sí que Dios sabía y sí que Él permitió. Pero cuando estamos bajo una pseudo autoridad, nosotros vamos y decimos nuestras cosas, reclamamos nuestros derechos y el enemigo nos come crudo. Porque no estamos bajo la autoridad de Él, porque no estamos siendo opositores a lo que el diablo espera de nuestra vida, sino que estamos siendo condescendientes con Él. Este es el primero, entonces, de los lazos o de las sogas, la sujeción a Dios. Esto en la vida es una condición, ¿sí? Es una condición. Vos o estás bajo la condición de estar sujeto o simplemente no lo estás. Es así. ¿Sí? No hay muchas medias tintas para esto. Es una condición. ¿Estás sujeto a Dios? Sí. No, no estás sujeto a Dios. Listo. Es una condición de la vida de uno. ¿Está bien? Así que la sujeción es una condición. Quiero pasar al segundo hilo que soporta la autoridad en tu vida. Ese segundo hilo es la obediencia. La obediencia no es una condición, es una conducta, ¿sí? No es que yo estoy en estado inamovible de obediencia. Yo puedo estar en estado de sujeción porque estoy sometido a Dios, estoy en humildad debajo de Él, pero en relación a la obediencia es una conducta. Yo tengo que vivir en la obediencia, no es una condición. Mi conducta tiene que ser una vida de obediencia. De manera que en el plano de la obediencia a Dios, francamente yo voy a ir en contra de todo lo que el enemigo pretenda en que yo lo obedezca a Él. ¿Me entendés? La obediencia es el segundo de los hilos de esta soga fuerte que te ata a la autoridad. ¿Querés autoridad en tu vida? ¿Querés establecer orden en tu familia? ¿Querés establecer orden en vos mismo? Justicia dentro tuyo. ¿Querés tener autoridad sobre tu propia vida?
Y vos vas a decir, pero pastor, ¿qué estás diciendo? Yo tengo autoridad sobre mi propia vida. No, mira. Pensá bien. Pensá bien si alguna de las cosas que haces son el reflejo de que tenés autoridad sobre tu vida o todo lo contrario. Yo les dije que esta palabra me estaba haciendo mucho bien a mí, porque cuando yo estaba observando esto en relación a la sujeción, me examiné, y cuando estaba estudiando esto en relación a la obediencia, también dije, ¿esta es mi pauta de conducta? ¿Sabes? Ya hace mucho tiempo yo decidí caminar en el camino de la obediencia, porque comprendí que la obediencia me trae mucha más felicidad, es plena, que la desobediencia. A veces uno piensa que no, si yo desobedezco y cometo tal pecado, eso me va a traer cierto tipo de alegría, jóvenes, ¿sí? Hay tanto pecado expuesto por todos lados, las tentaciones por todos lados, adultos, más tentaciones para ustedes y más pecado que para los jóvenes, expuestos en todos lados. Y uno dice, bueno, pero estas cosas a mí me gustan, sí, le gustan a tu carne, pero no a Dios, ni al ser que Él ha creado en ti. Él ha hecho un nuevo ser. Y vos muchas veces y yo hacemos que ese nuevo ser esté aplastado bajo el poder de la carne, cuando tiene que ser al revés. En la obediencia, querido, querida, vas a encontrar el deleite más grande que existe. No hay un plano más trascendente para la vida de un ser humano en esta tierra que no sea conducirse en obediencia al Padre. Eso te trae una plenitud de vida, una alegría, una paz, un gozo que trasciende cualquier cosa. Cuando vos caminás en un mandamiento y decís, estoy andando, estoy obedeciendo al Señor, vos decís, wow, y la felicidad comienza a llenarse y vos decís, esto sí que es pleno. Ahora cuando caminamos para el otro lado y nos vamos para allá, para acá, empezamos a sentir el peso de la desobediencia. Dice la Escritura en Éxodo, en el capítulo 25, en el versículo 22, algo muy interesante. Dice, yo me reuniré allí contigo en medio de los dos querubines que están sobre el arca del pacto. De la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicar a los israelitas. Esto le dijo Dios a Moisés. Le dijo Moisés, vos necesitas escucharme, ¿sabes? Sí, le dijo Moisés, quiero escucharte. Dijo, bueno, quiero que vayas y te pares frente al propiciatorio adentro de mi presencia. ¿Recuerdan que hablamos de esto hace algunos domingos atrás? ¿Recuerdan lo que es el propiciatorio? Era esa tapa que tenía el arca donde se vertía la sangre una vez al año para el perdón de todos los pecados. ¿A dónde Dios habla? Delante del propiciatorio. Dice, vení acá, parate delante del propiciatorio. Señor, si voy delante del propiciatorio tengo que ir con sangre, tengo que ir en una actitud de arrepentimiento, tengo que depender de que la sangre de tu hijo esté allí arriba. Sí, dice, Señor, ¿no me hablas mejor en el porche de la casa? ¿No vamos mejor al garaje, al patio y charlamos allá, Señor? No, me dice el Señor. Yo me voy a reunir contigo delante del propiciatorio y ahí te voy a decir lo que hay que hacer. Dios no es tu hermano canchero. Dios es Dios. No nos confundamos, iglesia, porque el único perjudicado somos nosotros. Dios no se perjudica. Dios te habla y se reúne contigo cuando vos vas delante de su presencia en una actitud de humildad, de arrepentimiento, y hay sangre sobre tu pecado, la sangre de Cristo. Dios no está a los gritos desde adentro del tabernáculo. ¡Daniel! Creo que Dios me está llamando. ¡A la derecha! Dios deja que yo doble a la derecha. Y allí pasa lo que pasa. Y después vengo al propiciatorio y me arrodillo y me quebranto y pido perdón.
El Señor me dijo, si hubieras estado acá, yo te hubiera dicho que no dobles para allá. Pero Señor, decime qué tengo que hacer. Vení acá todo el tiempo que yo acá voy a hablar contigo. Y te voy a decir. Y lo que espero que vos hagas cuando salgas de este lugar es que me obedezcas. Porque la obediencia a Dios es el segundo de los hilos. Yo puedo estar sometido a Dios, pero para estar sometido a Dios tengo que estar en obediencia a Él. No hay manera. No creas que tenés autoridad por reclamar, soy hijo de Dios. Grita, proclamá, declará, anunciá. Pasa un avión con una pancarta, tirá estrellas de color a que digan soy hijo de Dios, pero la autoridad no viene de nada de eso. Yo estoy convencido, pero ¿y tu vida? Bueno, pero soy hijo de Dios y tengo autoridad. No es así. ¿Querés ver autoridad? Hechos, capítulo 19, versículo 13. Me encanta esto, porque a veces pensamos que la autoridad proviene de una condición. No, la condición es estar sujeto. La obediencia, ¿no es cierto?, es mi conducta. Yo tengo que estar bajo esa conducta. Dice la Escritura que algunos judíos andaban expulsando espíritus malignos. Intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús y decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Tremendo. ¡Qué autoridad! Increíble. Versículo siguiente. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos, los nenes. Un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y siguiendo dice, y abalanzándose sobre ellos en el hombre que tenía el espíritu maligno, los dominó a todos, a los 7, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa, desnudos y heridos. 7, uno solo. Los desnudó a todos, los molió a golpes. ¿Y huyó Satanás? No, huyeron ellos. Porque la autoridad no es algo para ser declarado, es algo para ser vivido. Yo debo vivir en obediencia para tener autoridad. No va a bajar autoridad a tu vida si quebrás los mandamientos del Señor. Y no estoy siendo duro, ni religioso, ni nada que se le parezca. Estoy diciéndote lo que la Biblia enseña. Querido, ¿oraste al Espíritu Santo? ¿Querés autoridad? Escuchá lo que la Biblia dice. Porque es a través de la obediencia lo que Él nos pide. Y Él nos pide cuando nosotros nos presentamos delante de Él. Si no voy delante de la presencia de Él, si no voy ante ese propiciatorio en arrepentimiento por mis pecados, ¿cómo voy a decir que escucho a Dios? ¿Saben cuántas barbaridades he escuchado en estos años? Gente me ha dicho, Dios me dijo tal cosa, Dios me dijo tal otra. Me pregunto, ¿qué se tomaron antes de escuchar eso? Porque aseguro, sin margen de error, que no fue delante del propiciatorio donde lo escucharon. Lo recibieron en alguna visión extraña, en algún sueño que vaya a saber qué, en alguna imposición de no sé qué, o alguna declaración de otro hombre en la misma actitud carnal que él, pero negativo no fue en el propiciatorio a donde él se encontraba con ellos. Y vos y yo necesitamos ir a ese lugar, porque de allí y de lo que Él dice, entonces yo puedo obedecer. ¿Seguís queriendo autoridad o vas más allá para el lado del autoritarismo? Decís, pastor, esto de la autoridad está complicado, voy con plan B. La pseudo autoridad me alcanza. Voy a seguir imponiéndome con violencia. Va a traer un poco de caos esto a mi casa, a mi carácter, a mi vida, pero bueno, ¿qué va a ser? No, ni quizás no haya mucha seguridad, va a ser medio inestable mi familia, pero vamos con la pseudo, que es un poquito más fácil.
No, no es más fácil. Es todo lo contrario. Lo más fácil es el camino de la obediencia. Lo mejor es el camino de la sumisión a Dios. Esta es la segunda de las cuerdas que tensan sobre la vida tuya. Cuando vos vivís en obediencia, vivís en función de la verdad. Porque seguís la verdad que Dios te pide que sigas. Y cuando vos seguís a la verdad, no hay mentira que pueda oponerse. Entonces las mentiras en tu entorno, en tu familia, en tu casa, donde vos vivís, donde vos trabajás, donde vos te movés, se caen. ¿Sabes por qué hay tanta mentira dentro del pueblo de Dios? Porque no vivimos con verdad. Porque no vivimos en obediencia. Entonces la mentira prolifera. Y cuando destapamos una baldosa, ¡puf! Deja, tapá. No levantes mucha polvareda, hermano. Ahora, ¿no es más fácil empezar a vivir en verdad y en obediencia? Y que vengan a abrirle las puertas al ciclón que sea, que la polvareda no va a estar ahí, la cosa está limpia. El tercero de los cordones que conforman esta fuerte soga que te ata a la autoridad que viene de Dios, con la cual podés enfrentar cualquier cosa. La encontramos en Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 5 al 11, y es la humildad. Filipenses 2, del 5 al 11, habla de la humildad. Y quiero decirte que la humildad no tiene que ver con una conducta, ni tampoco es un estado, es una actitud. Es distinto. Por eso ninguna de estas tres cosas se puede reemplazar. Por eso las tres cosas tienen que estar. Mínimamente, hay más, pero vamos a ir con esas tres. Estas tres cosas tienen que estar para que la autoridad baje en tu vida. La humildad tiene que ser una actitud en tu vida. Una actitud. Ser humilde. Jesús fue humilde. Él es el ejemplo máximo de autoridad, ¿sabes? Él dormía en una barca mientras las olas azotaban el barco y todos los discípulos sentían que se iban hundiendo. Y Jesús dormía. Y cuando lo despiertan a Jesús y le dice: Señor, nos morimos, nos estamos ahogando. El Señor dice: ¿qué? ¿Qué pasó, Pedro? Nos estamos hundiendo. Oh, Pedro, estoy yo acá arriba, ¿cómo te va a hundir? Pero mira el agua, mira las olas, mira el viento. Pedro, mírame a mí. No, Señor, nos hundimos. Para, Pedro. A ver, viento, calma. Mar, basta. Y el mar se planchó y quedó hecho un espejo. Y el viento se detuvo. Las velas cayeron. Ni una brisa. Y los discípulos se miraron unos a otros. Eso sí es autoridad. ¿Qué es esto? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Cómo no iba a obedecer el viento? ¿Cómo no iba a obedecer el mar al que los creó? Claro que iban a obedecer. Nosotros somos de esos seres que, habiendo sido creados por Él, nos oponemos con soberbia, diciéndole no. Pero no el mar, no el viento. La humildad es una actitud que tiene que estar en tu vida. En Filipenses, allí en el capítulo 2, versículo 5 hasta el 11, dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario,
se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló. Dios se humilló a sí mismo y se hizo obediente, porque estaba sujeto al Padre hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. ¿Entiendes la autoridad? Viene del Padre y es dada a sus hijos, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabes? La autoridad viene de Dios. Cuando vos y yo nos manejamos bajo estos principios, cuando en tu vida estas son credenciales, el estar sometido a Dios, el vivir una vida de obediencia y el ser humilde ante el Señor y ante los demás, cuando estas son las credenciales con las que te presentás, ni el mismo infierno, ni el mismo dueño del infierno puede oponerse, porque va a huir de vos. Pero es así, hijo. No le demos vuelta a lo que no tiene vuelta. No dibujemos un evangelio que no existe, que es cómodo, que es terrenal y, si me permitís, medio diabólico, que se levanta contra estos principios de la palabra del Señor. Dice allí, en ese versículo 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La humildad está ligada a la obediencia, y ella es la que te brinda autoridad verdadera. ¿Sabes? Más de una vez buscamos la autoridad en nuestra vida para corregir a los demás. Nos preocupamos mucho por lo que el otro está haciendo. Y más de una vez alguno viene y me dice: pastor, vaya y dígale a fulano, dígale a sultana, a ver si cambia, a ver si se acomoda. ¿Por qué no te parás vos allí, sometida a Dios, sometido a Dios, en obediencia a sus principios, y con humildad, y le decís: che, esto está mal? Y no van a poder resistir. Esta palabra nos habla a nosotros. No estés pensando: qué bueno, ojalá la esté escuchando por internet fulanito de tal. No, reflexiona sobre tu propia vida. ¿Sabes? La Escritura nos dice allí en 2 Corintios, en el versículo 10, dice: estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Epa. Nosotros nos salteamos la última parte y nos encorajamos en el primer parte del versículo y decimos: estando pronto para ir en contra de toda desobediencia. Eso está mal, aquello está mal. ¿Qué estás haciendo ahí? Mira tu vida, mira aquello, mira el otro. Solo lees 6 palabras más. Para hasta que tu obediencia sea completa. Para de criticar. Comenzá a cumplir con perfección en tu vida todo. Y luego empezá a hablar. Pero vas a ver que cuando vayas a hablar, tu espíritu cambió. Vas a ir para ayudar. Vas a ir para ayudarlo al hermano que no puede someterse porque no entiende cómo. Vas a ir para ayudarle a conocer los mandamientos.
para que pueda vivir en la obediencia de ellos. Vas a ir con una humildad tan grande que vas a ser irresistible a su vida en la manera de hablar, como lo era Cristo. Porque la humildad es característica del Señor y es exigencia para nuestra vida. No es exigencia, es credencial de nuestra vida. Qué hermosa es la palabra, ¿verdad? Qué tremendo. Cuando de pronto en un arranque de ira en tu casa o en la calle o donde sea, te des cuenta que querés imponer algo con autoridad de la tuya. Pensá en esto. ¿Cuántas cosas arrancan ira de tu corazón? ¿Cuántas cosas te ponen de los pelos y dices, esto no lo voy a permitir? Bueno, párate ahí. Y si querés que el cambio sea real, anda hacia la autoridad que viene del Padre. Porque mientras vos y yo nos movamos en una pseudo autoridad, lo único que vas a encontrar del otro lado es otro loco igual que vos. Y posiblemente te vaya mal. No ese es el camino, hijo. No es eso lo que Dios nos pide. Él dice, yo quiero que sean hijos de autoridad. Hijos que están bajo la sujeción. Hijos que caminan en mi obediencia. Me hacen caso a lo que yo digo. Hijos que son humildes. Porque a esos hijos yo les doy lo mismo que les di a Cristo. Autoridad. Y la autoridad Él la da a quien Él quiere. No la tenés porque lleves un cartelito escrito. Te es concedida por el Padre. Ojalá salgas de este lugar pensando en estas tres credenciales. La condición es la sujeción, la conducta es la obediencia y la actitud es la humildad. Un cordón de 3 dobleces no se rompe con facilidad. Hace un cordón con estas 3 cosas en tu vida y la autoridad va a descender del cielo a donde vos estés, en tu casa, en tu trabajo, en tu habitación, cuando estás solo. Necesitas autoridad para oponerte al enemigo, para no consumir lo que Él te brinda. La autoridad va a venir sobre tu vida. Anda al propiciatorio, encontrate con Él. Señor, estamos agradecidos esta mañana por la verdad de tu palabra y porque ella, Señor, llega a nuestra vida con claridad. Es tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar el que está hablando. Es tu palabra, Jesús, la que leemos. Ha salido de tus labios y tus labios solo destilan verdad, Señor. Señor, recibe nuestra oración. Queremos ser hijos con autoridad. Queremos ser una iglesia con autoridad. Extiende sobre nosotros tu gracia, Jesús. Abrimos nuestro corazón de par en par al obrar de tu Espíritu Santo. Jesús, eres nuestro ejemplo. Todo esto lo hiciste, Señor, y mucho más. Caminaste así, sujeto a tu Padre,
lo obedeciste en todo, Señor. Y fuiste humilde para con nosotros y para con Él. Hoy desde la tierra nosotros te decimos a ti, Señor de señores y Rey de reyes, porque tomaste estas 3 credenciales en tu vida y las aplicaste. Bendito eres, Jesús. Reconocemos y te honramos a ti, Padre. Que tu Espíritu Santo pueda mostrarnos todas las cosas en que necesitamos sujetarnos a ti. Que nos muestre cuántas cosas estamos, Señor, haciendo lo que el enemigo desea. Porque queremos terminar, queremos oponernos a todo lo que viene de Él. Que puedas encontrar, Señor, en nuestra vida plenitud en la obediencia y una actitud humilde. Te honramos, te bendecimos y te glorificamos. Y así queda tu palabra, Señor, clavada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, el Señor, a quien te sujetas, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda misericordia. Que Él, que alza su rostro sobre tu vida, te conceda la paz. Que Jehová te bendiga y te guarde. Nos vemos en la próxima reunión. Nos saludamos en el amor de Cristo entre todos. Amén.